llamado lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, me es difícil por ahí estar predicando con todos los ventiladores prendidos, porque sí que escucho el tun, 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 y el ruido, y por ahí me confundo y creo que ustedes no están oyendo, y sí que están oyendo. Y a veces por ahí digo: bueno, sí, amén, sí, amén, sí. Reconozco también el calor y el fastidio que causa eso. Anoche estuve hablando acerca de eso cuando terminó la reunión. Lo que produce, estamos en la carne, por eso la palabra carne la encontramos. No siempre cuando se está hablando de carne en la Escritura se está hablando acerca de carnalidad, nosotros lo entendemos como carnalidad, pero no, después búsquelo, estúdielo, se trata de humano. Cuando habla de humano, estamos en la parte humana, como Jesús cuando estuvo en la carne, no era un carnal, sino que estuvo en la parte humana. Bueno, nosotros estamos en esta parte humana, por eso es que el frío por ahí nos pone de un ánimo y el calor de otro. Y así las circunstancias también. Tenemos que orar al Señor, amén, clamar al Señor para que eso no influya. Eso, tratar de que no influya. Porque a veces influye, sí, nos produce cosas. Bueno, pero esa es nuestra lucha, Romanos capítulo 7, no lo busquen. Romanos capítulo 7 nos habla de nuestra condición. El apóstol Pablo, ¿ese ruido acá o allá afuera? Afuera. Romanos capítulo 7 nos habla acerca de nuestra condición. Nosotros lo leemos atentamente y dice que el mal se encuentra en la carne. Esto no cambia. Esto lo dice el apóstol Pablo para que la iglesia lo sepa. Por eso encontramos en las cartas del apóstol Pablo diciendo: sabiendo que nuestro viejo hombre, o sea, sabiendo que lo que producen las obras, sabiendo. Bueno, el apóstol Pablo enseña a la iglesia la condición del hombre, aún estando en el Señor. Dice: yo con mi mente quiero servir al Señor, vengo con todas las intenciones, pero hay otra ley en mi carne, en mis miembros. O sea, hay otra ley dentro mío. Eso es de continuo. O sea, para que nosotros entendamos, por eso le hablo del estado de ánimo. Es nuestra lucha. Y estamos en un mundo donde nosotros no lo hemos inventado. Dios permitió en su soberanía, y pregúnteselo a Él, ¿por qué dejó al diablo y gobernando el mundo? Y nosotros estamos en Él. Ahora tenemos Romanos capítulo 7 para mirar eso. Después, el mundo entero está bajo el maligno y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, y nosotros estamos ahí. Preguntemos por qué, o sea, ¿por qué lo dejó suelto? Bueno, recién decía nuestro hermano Marco, en un mundo perfecto, en un lugar perfecto, santo, puro, el hombre fue tentado y cayó.
Ahora, ¿por qué Dios entonces dejó al diablo ahora con todos sus secuaces, con potestades, gobernadores de las tinieblas que son mucho más poderosos que nosotros? Muchísimo más poderosos que nosotros. Es tremendo esto pensar. Pero debemos pensarlo, debemos mirarlo por la Escritura para que nosotros sepamos hoy en día que así como hizo Adán, nosotros no hagamos, que separado de él nada podemos hacer. Esta es nuestra condición, este es nuestro lugar en el Señor. Adán no consultó con Dios ni se sometió a Dios en ese momento. Creía que porque estaba en Dios, porque Dios lo había hecho, porque estaba en el paraíso, porque estaba en el Edén, porque estaba en un lugar santo, porque estaba en un lugar perfecto y él tenía la imagen y la semejanza de Dios, el diablo no lo iba a derribar, lo derribó igual. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que mirar por las Escrituras. ¿Para qué? Porque es un combate diario, constante en nosotros. Usted me ayuda a mí, yo lo ayudo a usted, miramos las Escrituras, el Señor nos ayuda a todos. No nos ha dejado solo el Padre para esto. Gloria a Dios. Lo triste es lo que se va a levantar de esta generación. Decía el pastor Raúl, es el peor momento para la iglesia, es el momento de la apostasía. No vamos a hablar de un mundo apóstata, no, porque es un mundo que prácticamente se está degradando, pero se va a levantar una generación peor que la anterior, seguro. Anoche yo estaba hablando que por ahí viene el caso en su deterioro. O sea, en el tiempo mío los maestros eran muy respetados. Yo respetaba a mis maestros, respetaba a los profesores y respetaba también a los directores, les decía a los chicos. Y nosotros los respetábamos. ¿Por qué? Porque en realidad reconocíamos a un maestro, reconocíamos a un profesor y también reconocíamos a un director. ¿Qué sucede hoy? Hoy no se reconoce a los maestros, no se reconoce a los profesores, tampoco se reconoce a los directores. Entonces, ¿qué hacen los chicos hoy en día? Hay malas palabras de sobra contra los profesores, contra los maestros, y nadie le puede decir absolutamente nada. ¿Qué hace la gobernación? Absolutamente nada. Toman las universidades, los alumnos. Ahora, ¿no se puso a pensar usted la generación de maestros que se va a levantar después de esta que está soportando todo esto y no puede hacer absolutamente nada? Piense solamente, medite, examine la generación de maestros, profesores y directores que se va a levantar en este tiempo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Si hoy no pueden hacer absolutamente nada, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? ¿Qué van a hacer? Ahora, llévelo a la iglesia. Mire cómo está. Mire cómo están las congregaciones. Mire cómo está la iglesia. Ahora, medite solamente. Si hoy están haciendo esto, los pastores, los líderes de las congregaciones, imagínense de esta generación, ¿qué es lo que se va a levantar? Y hablo de la iglesia universal, de la iglesia en general. Solamente medite, solamente piense. Gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que podemos oír lo que oímos y la exigencia que Dios tiene con nosotros. Porque se ve que en otros lugares dejó de haber exigencia. Se ve que en otros lugares, a veces decimos, bueno, dejó de haber exigencia en los colegios, por eso es tanta la falta de respeto. Y quizás tiene razón, dejó de haber exigencia. Dejó de haber exigencia en las congregaciones, en la iglesia, y quizás sí, usted tiene razón, dejó de haber exigencia. Bueno, gracias a Dios que Dios con nosotros no, se ve que Dios se está preparando. Dios no quiere que se pierda esta congregación o esta generación en la nada. Dios quiere levantar personas, hijos de Él, que realmente se esfuercen por vivir su palabra. Amén. Que eso nos toca a nosotros. Gloria a Dios. Yo todo eso meditaba, por eso hay cosas. Yo le decía a los hermanos que conversábamos anoche y también el día jueves, hay comparaciones bíblicas que me da vergüenza hacerlas, porque conozco el contexto histórico de por qué dijo lo que dijo en el momento que lo dijo el autor, que no se refiere a este tiempo, por supuesto, no hay ninguna persecución aparte de la carne y del diablo que está con todas sus maquinaciones allá afuera.
Pero no hay ningún Nerón matando a los cristianos, ningún apóstol Pablo persiguiendo, Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. No existe nada de eso. No existe nada de eso. Entonces, solamente hay que meditar. Solamente hay que meditar en las Escrituras. Que Dios nos ayude, no solamente en esta noche, sino continuamente. Continuamente. A veces esperamos nosotros algo espectacular del Espíritu Santo. No es así. Nosotros somos guiados del Espíritu Santo. Ustedes son guiados. El Espíritu Santo los quiere guiar, pero no va a sentir absolutamente nada. No va a sentir algo extraordinario para leer la Escritura. No va a sentir algo extraordinario para orar. No es así. Nunca fue así. Las señales que tuvo Cristo, las señales de los apóstoles, las primeras señales para la iglesia eran para marcar el fundamento. Luego, cuando habla acerca de las señales en el hablar en lengua, dice, miren, las señales son para los incrédulos, no para los creyentes. Y ahí tendríamos que haber hecho nosotros prestar atención. A nosotros se nos ha dado, Dios nos ha regalado la fe de creer en Él y de poder ir mirando en el espejo de su palabra la transformación. Antes no teníamos ningún problema con el pecado, con la falta, con los errores, con las debilidades. No teníamos ningún problema con eso. Hoy sí que lo tenemos. Nosotros lo vemos como algo dañino, como algo que nos quiere detener, como algo que nos quiere dañar. Entonces estamos en contra de eso. Bueno, eso es un cristiano, ¿ve? Eso es un cristiano que está en contra del pecado, en contra de lo que está mal, en contra de lo que es una ofensa hacia Dios, en contra de una debilidad. Por eso busca fortaleza en el Espíritu Santo de Dios, busca fortaleza en la oración, porque está en contra de todo lo que lo quiere detener. Bueno, eso es un cristiano. Y eso lo explica Juan en su primera carta. Pero no vamos a estar mirando la primera carta, sino mirando algunas señales. La palabra Cristo es ungido. Por eso se refiere a, este será el Cristo, le decían. Este es el que habla la profecía. O sea, el judío entendía lo que decía y preguntaba. Por eso habla de que hizo una señal, una de las primeras señales, creo que son 7 señales que habla Juan acerca del Mesías, porque Juan lo presenta como el Mesías, el Hijo de Dios. El verbo hecho carne. Entonces habla del Cristo, del ungido, del Salvador, pero del ungido. El ungido quiere decir señalado por Dios. Ungido como cuando Dios señaló a David y tuvo que ir Samuel a derramar aceite sobre él. Algo que Dios elige y lo unge para él. No solamente que lo separa, sino que lo unge con un propósito. Bueno, Jesús era el ungido de Dios, el preparado desde antes de la fundación del mundo, el unigénito, el único del Padre en su especie. Ese era Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne en la tierra. Y esto nosotros tenemos que prestar muchísima atención a eso de que Dios hecho carne. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sectas no lo reconocen a Jesús como Dios. Sin embargo, nosotros sí lo reconocemos como Dios. Él le dijo a Tomás, a Felipe, le dijo, hace 3 años que estoy con ustedes. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿No crees que yo soy el Verbo hecho carne? Todas las cosas por mí subsisten. Yo estaba con el Padre cuando estaba haciendo esto. Bueno, yo y el Padre, uno solo somos. Por eso una de las acusaciones de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, era de que él se hacía Dios. Si se hacía hijo de Dios, tenía no solamente la misma imagen, sino los mismos genes. Amén. Amén, hermano. Bueno, esto es para nosotros. Aquí dice, hablando de señales, donde se vio en el capítulo 2, porque dice donde había hecho el agua. No vamos a leer todo, nosotros conocemos el pasaje, creo que
a veces se transforma en uno de los temas, pero lo tremendo es cómo Jesús en un segundo o en un minuto produce esto, el agua en vino. No vamos a hablar de cuántos litros tenían los cántaros, del agua de la purificación, pero sí vamos a hablar de la señal misma, Bueno, el maestro Sala dice, una persona primero da el vino inferior, el vino mejor, después el inferior, cuando todos están allí, cuando todos han tomado, están satisfechos, bueno, larga el vino inferior. Pero le dice, tú has preparado el mejor vino. O sea, tampoco vamos a hablar de eso. ¿Y de qué vamos a hablar? De que Jesús hizo el agua en vino. Todas las personas saben que para esto hay un proceso es sencillo, tiene que tener la semilla, tiene que ponerla en la tierra, alguien la tiene que regar, después la planta sale, pero hay personas preparadas para podar y para que dé las mejores uvas y para preparar y saben cuál es la mejor uva para hacer el mejor vino, por ser el mejor vino que hizo Jesús. Y el tiempo de la planta. Por eso Jesús dijo, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el labrador y es uno de los mejores labradores. Amén. Ahora, hizo el vino. ¿En cuánto? 1 minuto. Las personas que estuvieron ahí, que tiraron el agua, vieron que ellos habían echado agua, pero ese era Dios. Por eso San Juan lo presenta como Dios, haciendo las cosas, produciéndola con sus manos o produciéndola con su palabra, simplemente con su palabra, como cuando Génesis dice, en el principio Dios, como diciendo, Él es el creador, el único, que de la nada, nosotros necesitamos una esencia para hacer algo, nosotros necesitamos una molécula para hacer algo, nosotros necesitamos un germen para hacer algo. Dios no necesita nada de eso. Dios no necesitó ningún germen, ninguna molécula. Dios necesitó su palabra para que de la nada aparezca lo que Él quería que aparezca. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, ese es nuestro papá. Él tiene ese poder y Él mismo vino a esta tierra como hijo, para ocupar nuestro lugar y mostró esto. Amén. Nosotros como que nos transportamos ahí, podemos tener el mismo asombro leyendo, el mismo asombro del agua. Hizo un vino y no cualquier vino. Algunos dijeron, el mejor. Necesitaban lo que nosotros comúnmente sabemos. Por ahí necesitaba utilizar las mejores uvas y también el mejor proceso para hacer eso. Y capaz que tenía que meterlo en un lugar para estacionarlo. No necesitó nada de eso. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Amén. Nos asombramos. Estas señales, este fue un principio de señales que Dios lo hizo en presencia de todos, dándose a conocer. Por eso es que encontramos en las Escrituras que Él le dijo a los fariseos, miren, ustedes quieren saber quién soy yo, busquen en las Escrituras, porque a ustedes les parece que en las Escrituras ustedes tienen la vida eterna, y ahí estoy yo. Yo estoy en las Escrituras, soy el cumplimiento de las Escrituras. Mi nacimiento es un nacimiento único, no se va a volver a repetir en toda la historia de la humanidad. Mi Padre que planeó mi nacimiento es único y totalmente sobrenatural. No necesita algo natural Dios para crear algo natural, no lo necesita. Dios tiene soberanamente todo el poder. Amén. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Por eso, teniendo este conocimiento, brota nuestra alabanza al único y sabio Dios, quien juntó el polvo de la tierra con los dedos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién extendió los cielos como quien extiende una sábana? Nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Por qué decimos
Padre Celestial. Porque Jesús dijo, subo a mi Dios y a vuestro Dios, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Por primera vez los hombres, en la ascensión de Cristo, del que estamos leyendo, por primera vez los hombres podían arrodillarse y no decir Jehová de los ejércitos. No, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Él abrió el camino y nos dio esa paternidad. A cada uno de nosotros la compró con un precio de sangre, amén. Pero Él mostró estas cosas. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Habían visto las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Esto no se movían en muchos kilómetros. Esto no es que estaba pasando acá en Gualeguay y estaban todos en Buenos Aires. No, cuando muchos estaban en Galarza, cuando muchos estaban acá en Médano, cuando muchos estaban acá en Carbó, se movía todo en una región de pocos kilómetros. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Lo seguía por casualidad, no fue así. Le veían hacer milagros, las señales. ¿Las señales de qué? Las señales del Mesías, las señales del ungido. ¿Dónde estaban las señales del Mesías, del ungido? En las Escrituras. Vamos a ver solamente dos, luego en el estudio ustedes verán que aparecen las señales. Mayormente Isaías no solamente habla del sufrimiento del siervo de Jehová, sino también de lo que él iba a hacer, de los hechos. Isaías 35, en el verso 5 y verso 6 nomás vamos a leer. Pero luego si usted mira una Biblia de estudio, verá que hay referencias y lo va a llevar de un lado para otro. ¿Hablando de qué? Hablando de las señales del Mesías. Luego en algún momento vamos a hablar las señales de los apóstoles. Después vamos a hablar de las señales de la iglesia. ¿Y dónde terminan las señales? Porque nosotros encontramos que Pablo le dice a Timoteo, le dice, Timoteo, yo sé de tus enfermedades, que tienes enfermo el estómago, que sufres de enfermedad del estómago, y no le dijo, ¿por qué no te venía acá, te tomás el auto o venía en colectivo y yo te sano? Oramos a Dios y te sano. No le dijo que tome un poco de vino. ¿Y por qué no le sanó? Entonces tenemos que hablar, ¿dónde terminan las señales? Amén, amén. No lo dejó a un hermano, no sé cómo se llamaba, después búsquenlo, lo deja, dice, y lo dejó enfermo en tal lugar. ¿Y por qué no lo sanó? Amén. Ahora mire acá, hablando de Jesús. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Cuando vemos los milagros de Jesús, nosotros, esto es lo que Él venía haciendo, lo que Él estaba haciendo. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Estas señales, ni bien salió del desierto de ser tentado, las hizo en todos los lugares donde iba. Hay parte de las Escrituras donde vamos a encontrar que las personas se tiraban sobre él y eran liberados de plagas que tenían. Esto pasó a orilla del lago Genesaret. Bueno, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes, hablando de que allí donde no había nada, allí donde estaba todo seco, donde no pasaba absolutamente nada, de repente en ese suelo de sombra y de muerte aparecía la vida, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, lleno de señales. Va a Isaías 61 también, ya que estamos ahí, que siempre utilizamos esos pasajes para mirarlos. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y en muchas partes de las Escrituras va a encontrar que le da apertura de cárcel, cosa que el diablo dice que no hizo nunca. Nunca le abrió la cárcel a nadie. Sin embargo, el Hijo de Dios venía a dar libertad
a los cautivos. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta noche? Bendito sea el nombre del Señor. Me gusta mostrar estos pasajes porque a mí me traen aliento de parte de Dios y le doy la gloria al Señor por esto. En Lucas capítulo 7, es como que uno se tienta, ¿no es cierto? Porque aquí tiene Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Uno se tienta a leer estos pasajes como las señales del Señor, como en estos acontecimientos el Señor se compunge, ve la muerte llevándose a otra persona, una viuda que queda allí sola, su hijo lo van a enterrar allí, pero se encuentran con él. ¿Y qué hace él en ese momento? Lo resucita. Hoy nosotros lo leemos, parece algo común, ¿no? No era algo común. No es algo común que alguien anda resucitando personas, sacándolo de los féretros. No fue así. Esto es el Señor. Amén. Nuestro Salvador, quien vino a pagar en nuestro lugar, a ofrecerse como cordero en lugar de cada uno de nosotros. Ahora, viendo todo esto, Juan el Bautista dice que había sido encerrado. Herodes lo encerró porque Juan era una persona que en su prédica lo enfrentó a Herodes y lamentablemente lo tuvo que encerrar y luego, dice la Escritura, conforme a la palabra de Dios, lo mató. Ahora en el verso 18, 7:18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Y de los acontecimientos. Le relataron lo que Jesús venía haciendo. Entonces Juan quería saber, ¿qué cosa? Si él era el Mesías, si él realmente era el Mesías. Ahora, lo tremendo para predicar esto y enseñar esto es que nosotros tenemos que recordar que Juan estuvo bautizando al Señor y que Dios le había dicho a Juan, mirá, sobre quien veas reposar el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. ¿Dónde le enseñó esto? En el desierto, para que se cumpliese en Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, enderezad las sendas. Y Juan lo vio y proclamó también, eso lo dice también en la carta a Juan, ahí en el Evangelio según San Juan. Lo hace recordar diciendo que cuando él lo vio le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, cuando Juan lo meten en la cárcel y se ve que no la estaba pasando muy bien, que es por eso que nosotros, a causa de la debilidad y a causa de estar en este cuerpo y las acechanzas del diablo y un montón de cosas que a veces podemos enumerar, podemos tener debilidades. O sea, más señales que la que tenía Juan el Bautista, imposible. Sin embargo, mandó a preguntar por sus discípulos que le estaban comentando lo que había hecho con el centurión, lo que había hecho con la viuda, allí cómo resucitó al hijo y se lo dio vivo, si él era el Mesías. Mandó a preguntar, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Amén. ¿Me entiende el ejemplo? ¿Sí? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Me diciendo, ¿eres tú el ungido? ¿Eres tú el que habla las Escrituras? ¿O tenemos que, o va a venir otro después de ti? En esa misma hora, en el verso 21 dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista. En ese mismo instante que le vino a preguntar. Entonces respondió Jesús, le dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. La mayoría de las Biblias tiene allí los pasajes bíblicos de Isaías 35, 5, 6, allí la referencia, la mayoría. Tiene Isaías 35 y también de Isaías 61, 1. La mayoría. Y si no, ya lo hemos anotado. Amén. Como diciendo, díganle a Juan que se está cumpliendo las Escrituras, que lo que profetizó Isaías 750, 800 años antes se está cumpliendo
delante de sus ojos. Soy el cumplimiento de esa palabra. Vayan y díganle lo que están viendo y lo que han oído. Amén. Para que la fe de Juan el Bautista volviera de nuevo. Ese aliento, esa fortaleza. Esto es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. No nos damos cuenta, pero Dios que nos conoce y sabe dónde estamos, cómo nos movemos en esta tierra, Dios hace exactamente lo mismo. Amén. Debemos pensarlo así. Entonces cuando se fueron, dicen los mensajeros de Juan, el verso 24, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí lo que tienen vestidura preciosa, viven en deleite, en los palacios de los reyes están. ¿Más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. ¿Cuánto damos más gloria a Dios? ¿Por qué doy gloria a Dios? Porque dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y está hablando de nosotros. ¿Por qué está hablando de nosotros? Porque en el reino de Dios están los hijos. Amén. De Juan el Bautista se dice que él era el amigo del esposo. De nosotros dice que somos la esposa. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, la honra y toda la alabanza. Volvemos al pasaje de San Juan en el capítulo 4, que también nos tentamos de leer otras cosas, donde sana al hijo de un noble. Este hombre realmente tenía un problema, insistió tanto que Jesús le dijo: bueno, si no hubiere señales, y aquí por ahí nosotros tenemos que detenernos, porque vamos a llegar al punto de que nosotros somos una señal viva en la tierra ahora, como iglesia. ¿En qué momento se terminaron las señales sobre la tierra? Por eso Jesús dijo: si no hubiere señales, si no hubiere prodigios, ¿no vas a creer? Entonces Jesús le dijo: ve a tu casa, tu hijo vive. Y este hombre le creyó, que era eso lo que el Señor quería, que solamente él creyera. Cuando antes de llegar a la casa, los siervos de él, los criados de él, salieron a decirle: tu hijo vive, no murió nada. Y entonces le dijo: ¿cuándo fue? ¿En qué momento fue? ¿A qué hora fue eso? Y a las 7. Y es exacto esto. Cuando en las Escrituras muestra no solamente una calle, sino un número, una dirección, y cuando habla de una hora y habla de una hora exacta, esto es un testimonio vivo. ¿A qué hora fue? Y a las 7. Justo a esa hora Jesús dijo: tu hijo vive. Por la palabra de Jesús, este niño estaba sano. Amén. Nuevamente, hecha esta señal. Por eso el verso 54 dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Una segunda señal. Amén. Todos recordamos nosotros esa enorme señal en el capítulo 11. No lo busque. A mí me tienta los pasajes que hay aquí en el Evangelio según San Juan, porque son tremendos, uno detrás de otro. En el capítulo 6 habla acerca de cuando multiplicó peces y panes. Lo tremendo que muestra la Escritura es que, bueno, si hubiera multiplicado 2 o 3 kilos, bueno, también nos asombraríamos. Pero alimentar a más de 10.000, 15.000, 20.000 personas, y que sobre de eso poquito que le fueron a llevar, fue algo tremendo. Amén. Mostrando qué cosa: la deidad, su soberanía, el poder que tiene sobre todas las cosas, para que los que estaban mirando, los que estaban aprendiendo de él, confiaran, creyeran. Amén. Lo mismo que en estos días finales, confiaran, creyeran. Bendito sea el nombre del Señor.
Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Galilea. Bueno, nosotros tenemos el pasaje de San Juan capítulo 6, para aquellos que están anotando. En el capítulo 11, donde resucita a Lázaro, fue algo tremendo. Algo tremendo. Y aún tremendo lo que sucedió después, porque estaba haciendo estas señales para que crean, para que confiaran, para que adoraran a Dios, para que se volvieran a Dios. Y sin embargo, un grupo de fariseos allí, alborotadores de su propia ley, no solamente querían matar a Lázaro después, capítulo 12 de San Juan, no solamente querían matar a Lázaro, sino que querían matar a Jesús también. O sea, ¿hasta dónde puede llevar la incredulidad? Por eso a veces nosotros, de eso es algo que tenemos que apartarnos y someternos a las Escrituras. Por eso a Tomás le terminó diciendo: sé creyente, no seas incrédulo, sé un creyente. Te estoy mostrando señales, te estoy mostrando prodigios, te estoy mostrando quién soy, qué es lo que yo he hecho y lo que puedo ser. Confía, sométanse a mí, vuélvanse a mí, confíen en mí. Esto es lo que muestran las Escrituras a sus discípulos, a sus escogidos, a sus hijos. En el capítulo 9, solamente para que lo anote o lo tenga en la memoria, capítulo 9 también de aquí del Evangelio según San Juan, donde hay un ciego que es de nacimiento, que esto causó un asombro tremendo, porque dijo: nunca se ha visto que alguien le dé la vista a uno que nació ciego. Pero la pregunta fue en aquel momento, aún de sus discípulos que iban aprendiendo de él: ¿nació ciego por los pecados que él hizo, por lo de sus padres? ¿De dónde nace el pecado para que haya nacido ciego? No, dijo, no es ni de sus padres, ni de él, ni de nadie, sino que estas son obras preparadas por Dios para que se hagan manifiestas. Y el Señor lo sanó. Amén. Mostrando quién era, confiando en el Padre, confiando en la soberanía, y que todo estaba preparado por Dios. Amén. Después de estas cosas, capítulo 5 del Evangelio según San Juan, donde estamos ahí, el paralítico de Betesda. Aquí hay muchas cosas para sacar. Yo me pregunté cuando estaba leyendo esto, aún por qué el ángel bajaba y agitaba el agua. Cuando uno averigua esas cosas, en realidad ni siquiera era de parte de Dios eso. Eso prácticamente era algo pagano, pero estaba allí. ¿Qué eran los estanques que había? Algunos estanques eran producidos prácticamente por la lluvia, otros eran piletones que se hacían para acumular agua, otros lo utilizaban simplemente para bañarse, y algunas veces hasta se criaba peces allí, en esos estanques. Los pórticos que eran, y prácticamente eran entradas, la mayoría entradas que había. Por esto este milagro se hizo, dice, cerca de la puerta de las ovejas. Sí, en el verso 2 dice: y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, porque estaba la puerta de Salomón. Habían 12 puertas allí. Esta puerta de las ovejas es por donde pasaban las ovejas para el sacrificio. Esta puerta estaba cerca del templo. Era la más cercana al templo y donde pasaban las ovejas allí para ser sacrificadas. Y bueno, no es de extrañar que Jesús estaba ahí y se había acercado ahí para hacer este milagro extraordinario y para mostrar su deidad también en este estanque. ¿Por qué? Porque allí esperaban, cuenta la historia que esto fue una aparición, lo del ángel a una chica, a una mujer de 14 años. Y desde ahí ocurrió eso de que se amontonaban los enfermos y pasó a ser como una especie de idolatría. Por eso Jesús se pasó por ahí, porque todas las personas estaban esperando que se agitara el agua. Por eso a veces nosotros creemos que tiene que pasar algo extraordinario para que yo realmente cambie, para que yo me vuelva, para que yo confíe, para que yo hable, para que yo estudie, para que yo me muera. No va a pasar algo extraordinario. Bueno, pero estas personas estaban allí esperando
Es extraordinario. Y había un hombre que hacía muchísimo tiempo que estaba. Jesús simplemente se le acercó para decirle, ¿quieres ser sano? Y este relato lo hemos escuchado muchísimas veces. Este hombre estaba tan metido en su problema. Era mucho tiempo. No sé si se quedaba por costumbre, alguien lo llevaba, vivía allí ya, y no sé si tenía esperanza o la había perdido, pero ni siquiera atendió a lo que Jesús le dijo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Algo que él no tenía que hacer, algo que si Jesús hubiera querido que esto pasara desapercibido, le hubiese dicho que dejara el lecho a un costado porque era un día sábado y nadie podía cruzar el templo o estar en el templo o en los pasillos del templo cargando algo. Nadie lo podía hacer. O sea que iba a ser notorio si él agarraba el lecho y comenzaba a caminar. Automáticamente lo iban a detener para dar testimonio. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Amén. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Al instante se levantó y tomó el lecho este hombre que hacía tanto tiempo que estaba esperando. 38 años dice el verso 5. 38 años esperando. Pero no sucedió nada de eso. Jesús pasó por ahí y le habló. Las señales son para los incrédulos, termina diciendo el apóstol Pablo. Nosotros somos hijos de Dios, creyentes. Quizá como este noble o el centurión, que por ahí, yo digo, nos tentamos a hablar acerca de ese milagro, como que no lo dejó entrar a la casa y le dijo, di tu palabra, no soy digno de que entres en mi casa, pero di tu palabra. Y Jesús dijo, no he hallado, ni en Israel, no he hallado tanta fe como en este hombre. Y de eso el Señor por ahí nos recrimina a nosotros, confíen en mi palabra, confíen en que lo que yo he hecho, confíen en que yo los he trasladado a mi cuidado, confíen, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Mire lo que dice Nicodemo, capítulo 3. Digo que cuando estamos en San Juan nos tentamos a leer casi todos los pasajes. No solamente que vino de noche. Se puede decir un montón de cosas. Vino de noche. No sé, no dice la Escritura que vino de noche por miedo. No sé, capaz que terminaba su trabajo y fue de noche. Vino a Jesús de noche, dice, verso 2. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales. Amén. Porque nadie puede hacer estas señales. Bueno, no le dijo, porque tu manera de enseñar nos asombra, nos maravilla. Cada vez que te pones a enseñar, nosotros como maestros quedamos mudos, no sabemos. No, dijo, sabemos que tú vienes de Dios. Y vienes como maestro porque las señales que tú haces demuestran una cosa así. Todos estaban asombrados por el asunto de las señales. Es tremendo lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Yo hablo de estas cosas, hermano, porque lo que va a venir es algo muy terrible. Y nadie lo va a poder esquivar porque viene de parte de Dios. Para nosotros, como el centurión o el noble que dijo que creyó en la palabra del Señor y que es suficiente, como Pedro cuando dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche, pero por tu palabra yo voy a echar la red. Y no podía sacar, diciendo, por tu palabra. Mirá, la distancia no da, La distancia no da porque hemos pescado acá, no hemos ido en el medio, no hemos pescado nada. ¿Tú quieres que pesquemos acá en la orilla? Mirá, las probabilidades son 0, son 0,0. No puede haber probabilidades, pero en tu palabra voy a echar la red. No la podía sacar de tantos peces, porque el dueño de todo es el que nos habla. El dueño de todo es el que nos sacó de las tinieblas. El dueño de todo es el que nos selló con su Santo Espíritu. El dueño de todo es el que nos ha declarado justo, santo y perfecto para Él. Nos ha hecho sus hijos. El dueño de todo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ha enviado a su Hijo Jesucristo para no perdernos,
para no perdernos, para comprarnos de una vez y para siempre, para que vivamos para Él, para que aprendamos y para que demos testimonio antes de que nos vayamos de esta tierra, de que nosotros fuimos sus hijos. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Segunda de Corintios, mire, esto es para nosotros. Lo salteamos algunas cosas, pero segunda de Corintios en el capítulo 5, verso 17. Algunos, ya cuando nombro el pasaje, ya sé, se refiere a esto. De modo que si alguno está en Cristo, esto es para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Esto es para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo dice así. Dios no dice, miren, ahora ustedes van a prepararse, van a preparar las cosas nuevas para que ustedes vivan en ellas. No. El que preparó las cosas nuevas es Él. Amén. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén ya estaba todo hecho. El hombre no dijo, los árboles están sin plantar, acá hay que empezar a regar. No, brotaba del suelo, brotaba la lluvia, un vapor. Bueno, las cosas están hechas. Dios las hizo para nosotros. Están preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Es una vida preciosa, maravillosa. No juega en contra de lo que le dije. El estado de ánimo a causa de ¿qué? A causa de estar en la carne. Revisamos la carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, y nos encontramos con esas cosas. La carne está contaminada. El deseo de la carne es contra el espíritu. El espíritu está presto, la carne para nada aprovecha. Ahora, el pecado mora en nosotros, pero el deseo de hacer lo bueno lo tenemos. No lo podemos hacer solo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, no te puedo librar, pero te puedo ayudar. Nos envió su Santo Espíritu y tenemos un manual inerrante, infalible. Podemos estar totalmente confiados, no parcialmente confiados, totalmente confiados en que esto se va a cumplir en nosotros si nosotros creemos. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otro de los pasajes que nos alientan a nosotros es Colosenses capítulo 3, verso 1. Es decir, sin señales, esto es sin señales y sin prodigio para nosotros. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso lo creemos. El que lo vio fue Esteban. Él vio al Hijo de Dios sentado. El día que dijo que vio eso, lo mataron. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando esto se manifieste nos daremos cuenta. Lo tremendo de señales, prodigios y maravillas es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Por eso es que constantemente a nosotros nos dice que tenemos que vivir por la fe. Deseamos con todo nuestro corazón de que esto sea siempre los menos, los pocos. Lamentablemente en la Escritura no nos alienta a decir una cosa así. Pero quizás, yo no sé cuánto es lo mucho para Dios ni cuánto es lo poco para Dios. Solamente podemos sacar cuenta nosotros de lo que ha sucedido en la historia nomás. O sea, si el remanente, dice, si Dios no hubiera guardado un remanente en Israel, dice, ninguno sería salvo. Mire lo que es la perspectiva que hay, o cómo Dios lo dice. Si Él no se hubiera guardado algo, se hubieran perdido todo. Tanto es así que nunca vieron nada. Dios nunca le mostró nada, Dios nunca le enseñó nada. Dice, si Dios no se hubiera, dice, porque Israel es como la arena, dice, a orillas del mar, incontable. Israel es como la estrella de los cielos, así como le prometió a Abraham, así lo hizo. Pero si Dios no se hubiera guardado un remanente, dice que ninguno hubiera sido salvo. Elías se escondió en una cueva porque creyó que había quedado solo. Si Dios no le decía, yo me he reservado, pero siempre es Dios, ¿ve? Siempre es el Señor quien declara, quien guarda, quien hace perseverar. Es Dios, no puede ser de otra manera. Solo no podemos, separado de Él no podemos.
Yo me he reservado, dice el Señor, 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Cómo? Esos hombres no es que se reservaron para Dios, no, yo me los reservé, dijo Dios. Por eso es que nosotros sabemos que Dios nos ha escogido. Nosotros sabemos que somos lo que Dios ha sacado de las tinieblas. Pero también debemos reconocer que somos los que se tienen que ofrecer. Dios me eligió, amén, pero yo me tengo que ofrecer. Dios me enseña, pero yo me tengo que ofrecer para que Él me enseñe. Yo sé que Él me eligió. Yo sé que Él me eligió para enseñarme, pero yo me tengo que ofrecer. Yo le tengo que decir, enséñame todos los días de mi vida. Enséñame tu palabra. Amén. Está establecido. Clama a mí, yo te responderé. ¿Cuándo? ¿Una sola vez en toda la vida? No. Clama a mí. Perseverar en la enseñanza. Perseverar en el Señor. Constantemente. Continuamente. Asiduamente, dice. Amén. Gloria a Dios. Estaba hablando acerca de que no nos alienta mucho cuando vemos los que quedan, los que le quedaron a Jesús, no hay ningún aliento. Más de 20.000 personas lo seguían y le quedaron 12 y uno lo iba a entregar. No hay aliento para nadie. Por eso digo, ¿cuántos serán los muchos y cuántos serán los pocos? Cuando habló de, muchos son los que van en un camino ancho y por la puerta, y pocos son los que entran por el camino angosto y la puerta angosta. Porque la pregunta fue, Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Son pocos los que se salvan? Ni siquiera dijo, ¿son muchos los que se salvan? No, son pocos los que se salvan. Y entonces el Señor le enseñó sobre el camino ancho y el camino angosto. Amén. Gracias a Dios que estamos por este camino angosto. Por eso es que no es tan fácil, no es tan sencillo, pero tiene que ser así. Todos los que quieran vivir piadosamente, los que han sido separados para vivir piadosamente, padecerán persecución seguro. Amén. Pero esto va a ser peor, miren, hablando de señales, hablando de prodigios, en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2. Y cada tanto esto tiene que hacernos reflexionar. Lo leemos del verso 8, porque esto es lo que va a ocurrir. Por eso nosotros es como, di tu palabra, Señor. Di tu palabra, gracias por tu palabra dice esto, tu palabra me sacó, yo soy tu hijo, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, Señor, es tu palabra y amén, y nosotros nos vamos así, de esta manera. Como los hermanos de Tesalónica, que ellos, ¿qué descubrieron? Descubrieron la pólvora. Ellos dice que obraron como obraron porque lo que recibieron, lo recibieron, dice, como palabra de Dios y no de hombre. Entonces, eso fue lo que hizo que ellos crecieran de tal manera y dieran un testimonio como lo que dieron. Parece algo tan sencillo, algo tan obvio, decimos nosotros, pero hay veces que no es así. En el verso 8 dice, 2 de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ni siquiera le tirará un misil, nada de eso, ni nada raro. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y esto va a ocurrir. Hoy en día creo que es el tiempo de más auge. Detrás de todas las señales, detrás de todo, a donde se habla en lengua, allí vamos. A donde dice que hay un profeta, allí vamos. A donde dicen esto, dicen el otro. A donde hay una señal de prodigio y maravilla, allí nos vamos. O allí se van. Yo creo que es algo común en las personas. Yo creo que si pondrían un cartel allí, en la terminal, diciendo, hoy se enseña aquí la palabra de Dios, y otro cartel, no sé, allí en la entrada de Gualeguay se dice, hoy Jesús viene a sanar, y es lógico que van a ir todos allí. O hoy se sana a todas las personas y todos irían en ese lugar. Una obviedad, amén. Amén. Ahora, qué sencillo. Por eso es que Dios le dice, le envía, le va a dar un poder engañoso. ¿Y
¿Qué poder le va a dar? ¿Un poder que va a hablar mejor, va a enseñar mejor? No, le va a dar un poder que haga señales. Tan sencillo como eso. ¿Que va a ser un gran orador, un gran maestro? No. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mucho para hablar acerca de esto, pero solamente el énfasis de la verdad, que es el punto. Jesús quería ver que ellos vean que la Escritura se estaba cumpliendo. Esa era la verdad. La Escritura, lo que Dios mandó a los profetas a escribir acerca de Él. Y ellos se tenían que fijar ahí, para que vean cumpliéndose la Escritura delante de sus ojos. Juan habrá sido un gran profeta, el último de los profetas. Y no se iba a levantar otro, pero en la cárcel dudó. ¿Esto es para desacreditar a Juan? No, esto es para que estemos atentos, para que cada uno de nosotros esté atento, para que los pastores, maestros, evangelistas, todos los que se levanten en este tiempo estén atentos a la palabra de Dios. Que aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Para que todos estemos, como decía la Escritura ayer, asidos al Señor, tomados de Él. Esta palabra no solamente quiere decir aferrado, sino totalmente ligado, uno con el Señor, porque separado de Él, realmente tenemos que reconocer que no lo vamos a lograr. Para ponerle otra clase de énfasis, separado de Él no lo vamos a lograr, separado de Él no vamos a poder caminar. Y esto es obvio, tiene que ser así. Amén. Para que nadie confíe en sus fuerzas. Señor, por tu palabra, lo que tú dijiste. Amén. Lo que tú dices, eso soy. Y yo te doy gracias. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no necesito señales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y no las digo yo. Las dice el Señor. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas, para ustedes y para mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria. No más. Y me alegro que sea temprano. Gloria a Dios, me alegro verlo. Ha sido una semana muy difícil para mí. Lo dije ayer, lo digo hoy. Pero le doy muchísimas gracias al Señor por estos días. Sé que van a ser así, unos días tremendo para la iglesia, pero es a causa de lo que viene, Medite en las primeras frases que dije acerca de los maestros y de lo que está sucediendo allá afuera y de la generación que se va a levantar. Por eso tenemos que clamar, tenemos que ponernos en la brecha. No vamos a poder cambiar la sociedad. Lo que viene para la sociedad es peor, es algo tremendo. Pero sí podemos hacer mucho nosotros clamando al Señor, perseverando en el Señor para que se levante una generación de maestros y pastores que realmente amen la iglesia, amen la obra del Señor. Amén.